Ok, bienvenidos a este curso de mecánica cuántica. Eh, este curso de mecánica cuántica lo voy a desarrollar básicamente, vamos a ir leyendo el libro. Ok, lo voy a hacer por medio del libro de David Griffith, Introduction to Quantum Mechanics. Básicamente lo que quiero hacer es ir leyendo con ustedes o leyéndoles el libro. Otra forma de dar la clase, voy a tener un pizarrón y desarrollando todo el tema, pero quiero hacerlo de esta forma. Quiero seguir un libro de manera que el que vean YouTube, si está viendo su curso de mecánica cuántica por este libro, pues tenga una referencia con él, en este caso el libro, y la clase que doy sea de apoyo, ¿ok? Creo que es otra forma que he visto poco bueno, no he visto en los videos de YouTube. Eh, Bien, el libro de Denis Seal, este es la edición de 1995. La tercera edición mmm, salió en 2005 o algo así, cambia en el capítulo 3, pero no la tengo esta edición. Si, eh, si alguien ve este video y tiene esa edición, me puede hacer el link para revisar el capítulo 3, donde parece que cambiaron la parte matemática. Pero bien, miren, aquí tenemos la ecuación en primera parte, aquí está en la tapa del libro, son cosas que se van a usar siempre, por eso se colocan allí. Nuestras constantes fundamentales y mira, aquí está la descripción del libro. Ok, vamos con el libro en sí, con el curso. Este libro tiene dos partes. La parte teórica, la teoría, que consta de 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Y la parte 2 de aplicaciones. Serían 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en la parte 1 tenemos 5 capítulos, que es la teoría, digamos, donde discuten los fundamentos básicos de la mecánica cuántica aplicados a sistemas básicos. Y después tenemos aplicaciones. ¿Okay? Digamos la teoría donde están las aplicaciones, donde tenemos, por ejemplo, la teoría de perturbación independiente del tiempo, el principio variacional, aproximación WK, teoría independiente del tiempo, aproximación adiabática y scattering. En la segunda parte ahí, digamos, se introducen técnicas porque la ecuación de Schrödinger no siempre se puede resolver en forma cerrada. Entonces por eso están esos capítulos allí y se aplican a diferentes sistemas, ¿ok? Entonces nosotros vamos a seguir el libro, ¿ok? Como les dije, básicamente lo voy a ir leyendo y leyéndoselo a ustedes y discutiendo para ustedes también los temas. Vamos con la función de onda. La función de onda tenemos, que es el primer capítulo de hoy, tenemos la ecuación de Schrödinger, la interpretación probabilística, la probabilidad, normalización, momento y principio de incertidumbre. Ok, vamos hasta allá. Okay. Aquí en el prefacio se lo concepto probabilidad, es bien bonito lo que escriben ahí. Ok, pero entonces vamos directamente a lo que nos compete, que sería la parte 1 donde está la ecuación de onda. Bien, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Este libro está enfocado, desde mi punto de vista, es cómo funciona la mecánica cuántica primero, ¿ok? Luego hacen unas aplicaciones y al final discuten un poco de digamos, algunos problemas que tiene la mecánica cuántica como teoría, ¿ok? Totales inegalidades de Bell, ¿ok? No localidad. Entonces, este curso no se enfoca en la parte histórica, o de dónde vino la ecuación de Schrödinger, ni todos los problemas ni de los años 1900 hasta 1930 que llevó a la fundación de la mecánica cuántica, sino vamos ya directamente a la aplicación. Entonces, comenzamos directamente con la ecuación de Schrödinger. Observen, la ecuación de Schrödinger, nosotros tenemos en mecánica clásica, tenemos las leyes de Newton. Las leyes de Newton son ecuaciones que sirven para objetos macroscópicos, que describe las leyes del movimiento de los objetos macroscópicos y a bajas velocidades. Si tenemos altas velocidades ya sería una mecánica relativista. ¿Ok? Por otro lado, las leyes de Newton no sirven o no modelan bien, no es que no modelan bien, no se ajustan a los fenómenos que se observan a dimensiones muy pequeñas. Entonces,
El análogo, lo que está diciendo aquí prácticamente, lo que dice acá es que lo que queremos decir que el análogo de las leyes de Newton, pero a dimensiones muy pequeñas, dimensiones atómicas, o niveles microscópicos, como dice aquí, a microscopic level, son lo que, digamos, describe la física en esos niveles, sería la ecuación de Schrödinger. Observen, esta es la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Como digo, no voy a discutir de dónde sale. ¿Ok? ¿Cómo se llegó? Simplemente tenemos la ecuación de Schrödinger, ¿cómo la usamos? La ecuación de Schrödinger es una función y es muy importante desde el punto de vista matemático saber, observar, no solamente verla, sino ver sus propiedades desde el punto de vista matemático. Una ecuación de segundo orden en la posición y de primer orden en el tiempo. O sea, para resolverla necesitamos condiciones de contorno y necesitamos una condición inicial. Nuestra función de onda phi de xt depende del x de posición y tiempo. Esta sería la ecuación de Schrödinger. Este es digamos, la herramienta para estudiar los sistemas microscópicos. Por allí vamos a comenzar. Y ahorita vamos a ver qué propiedades se derivan de este asunto. ¿Okay? Bien. Bueno, observen. Esto. Aquí tenemos las leyes de Newton, como le estoy diciendo. Bueno. Ajá. Digamos, ¿qué hay aquí? Veamos lo siguiente. No lo seguí directamente. Bueno, si uno considera una partícula de masa m moviéndose a lo largo del eje x y sujeta a una fuerza f de xt, como en este caso tenemos acá, aquí se observa la figura 1, el objetivo de la mecánica clásica es encontrar la ecuación de movimiento, es decir, encontrar x en función del tiempo. ¿Ok? El problema de la mecánica clásica es determinar la posición de la partícula en cualquier tiempo t. Una vez que nosotros conocemos la velocidad y el momento y la energía cinética, las otras variables y cualquier otra variable de interés, uno necesita conocer eso. ¿Okay? Bien, entonces el objetivo de la mecánica clásica es determinar x de t, la posición en función del tiempo, así como la caída libre, ¿okay? La posición en función del tiempo, el lanzamiento de un proyectil. Eso lo hace la mecánica clásica con las leyes de Newton. ¿Cómo se hace? Se aplica las leyes de Newton. Se busca la fuerza que actúa sobre la partícula. La fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Bien. Es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Y el objetivo entonces es determinar la posición en función del tiempo. ¿Esto qué me da? Que si yo tengo la ecuación x en función del tiempo, yo puedo determinar la posición a futuro. ¿Ok? Bien, ahora en mecánica cuántica, entonces el enfoque es diferente. No se usan las leyes de Newton porque no son válidas, sino se usan las ecuaciones de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, como ya les mostré hace un momento. ¿Ok? Entonces, esta sería la ecuación de Schrödinger que nosotros tenemos que resolver. Bien, entonces, ok, en la ecuación de Schrödinger es una ecuación también otra cosa. Observen, tengo un i, es una ecuación compleja, muy diferente. La ecuación, observen acá, esta ecuación. Cuando uno aplica con las leyes de Newton, dice F igual a m por a, pero la fuerza es igual a menos la derivada del potencial, asumiendo que tenemos un potencial conservativo. Pero eso es, cuando uno introduce esto acá, le queda esta ecuación diferencial, que sería de segundo orden en el tiempo. O sea, quedan dos condiciones iniciales, por eso es que necesitamos conocer la posición y la velocidad de un tiempo t. ¿Ok? Ahora, si venimos acá, esto es una ecuación al revés. Esta es de un orden en la posición. Entonces, aquí necesitamos conocer bueno, esto no es la parte diferencial, porque dado el potencial se consigue la función, ¿ok? Pero aquí entonces una ecuación de segundo orden en el tiempo, en la posición, y una en el tiempo. Y además, esta como se ve aquí, esta ecuación es real. Esta ecuación tiene un imaginario. Así que es totalmente diferente a la descripción y también la matemática. No se puede emplear la misma matemática para resolver esto que esto. Tampoco la interpretación o la solución de esta ecuación no es igual a la de esta.
Por eso entonces es totalmente diferente a la descripción. Entonces tengo el i. Vamos a ver qué pasa con el i. Aquí vamos a ver. Tengo i es menos 1, h la constante de Planck que tiene este valor, ¿ok? Bueno, es que como dije, la ecuación de Schrödinger juega el rol lógicamente análogo a la segunda ley de Newton, ¿ok? Necesito la condición inicial, ¿ok? Y las condiciones de control, ¿ok? Sí, entonces vamos con la segunda parte, 1.2. Ya sabemos que tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Bien. Interpretación estadística, ¿ok? Entonces, ¿pero qué es exactamente la función? ¿Y qué hace por nosotros una vez que nosotros la obtenemos? Bueno, eh, después de todo, una partícula por su naturaleza está localizada en un punto, mientras que la función de onda, como el nombre lo sugiere, está como esparciendo el espacio. Es una función de x para cualquier tiempo t. ¿Cómo tal objeto describe el estado de una partícula? Bueno, la respuesta es provista por la interpretación estadística de Born de la función de onda, la cual dice que phi de xt al cuadrado, el valor absoluto al cuadrado, da la probabilidad de encontrar la partícula x en el tiempo t, o más precisamente, vean la ecuación 1.3, phi de xt, valor absoluto al cuadrado, es la probabilidad de encontrar partícula entre x y x más de x en el tiempo t. Así que ya no es que voy a predecir la posición con la función de onda como lo se hace con la mecánica clásica. Simplemente esto nos permite determinar la probabilidad de encontrar la partícula. Entonces sigamos. Entonces, vean lo siguiente. La función de onda, para la función de onda en la figura 2 podría ser, ok, veamos lo que dice acá. Aquí me dice que la función de onda, esta es la figura, digamos, si yo grafico la densidad de probabilidad al cuadrado, si grafico phi cuadrado, dense cuenta que tengo que graficar phi cuadrado, porque phi es imaginario. Entonces al graficar phi cuadrado es una función real. ¿Ok? Eso tiene que ver con el tipo de funciones que tenemos que conseguir. Porque miren, y más adelante lo voy a decir, pero bueno, vamos recapitulando. Si phi de xt al cuadrado, que es la solución de la ecuación de Schrödinger, nos da la probabilidad, y la probabilidad en este caso sería el área cuando integro, porque esto es una función, es la densidad, y si integro todo, la integral desde menos infinito a más infinito debe ser 1, porque la probabilidad sea 1, ¿ok? La probabilidad de que la partícula esté en un lugar debe ser 1. Es la suma de todas las probabilidades. Entonces eso me dice que esta función de phi cuadrado, la integral debe converger. Por eso más adelante vamos a decir que las soluciones de la función de onda son, o sea, viven en un espacio, pertenecen a un tipo de función muy especial, aquellas de cuadrado integrable. Ok, veamos a leer aquí. Entonces, para la función de onda en la figura 1.2, podría encontrarse la partícula en el punto A. Ok, lo que dice acá, digamos, como esto me da la densidad probabilidad, entonces es más probable conseguir la partícula en A que en el punto B. Eso es lo único, eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? En lo que me dice esa figura. La interpretación estadística introduce un tipo de indeterminación en la mecánica cuántica. Aun si nosotros sabemos, aun si tú sabes todo lo que la teoría te dice acerca de la partícula, tú no puedes predecir con certeza, digamos, el resultado de un experimento para medir su posición. Eso es el detalle. Estamos hablando de una probabilidad y nosotros no lo podemos determinar. Entonces hay una indeterminación en la teoría. Esto ha traído, digamos, cierto tipo de interpretaciones. Vamos a ver a continuación, vamos a leerla. Y vamos a explicar aquí esto. Dice, todo lo que la mecánica cuántica ofrece, todo lo que la mecánica cuántica ofrece es información estadística acerca de los posibles resultados. No te dice exactamente qué resultados se va a obtener. Esta determinación ha sido profundamente, o ha estado profundamente perturbando a los físicos y filósofos. Okay. Es una peculiaridad de la naturaleza. Entonces hay una pregunta, es lo que está diciendo aquí el libro. ¿Es una peculiaridad de la naturaleza, una deficiencia en la teoría, o una falla o falta en los aparatos de medida? ¿O qué?
Bien, veamos lo que dice, que es muy interesante esta discusión, que es la única, digamos, desde el punto de vista filosófico, es la única página del libro donde vamos a conseguir esto y al final del libro, ¿ok? Veamos. Suponga que yo mido la posición de una partícula y encuentro que esta está en el punto C. Entonces, como en el punto C, aquí está, vamos a ver. Ok, aquí en el punto C. Bien, entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la partícula antes que yo hiciera la medida? Hay tres posibles respuestas a la pregunta. Y ellas sirven para caracterizar las principales escuelas de pensamiento a través de o relacionadas con la indeterminación de la mecánica cuántica. Entonces, veamos, el punto realista. Vamos a ver qué dice. El realista dice, la partícula estuvo en C. Esta ciertamente parece que como eh, una respuesta sensible. ¿Ok? Y digamos lo que Einstein apoyaba. Note, sin embargo, que si es verdad que la mecánica cuántica, ok, note, sin embargo, que si esto es verdad, entonces la mecánica cuántica es una teoría incompleta, ya que la partícula realmente estaba en C, pero la mecánica cuántica no es capaz de decirnos que esto era así. Para el realista, la indeterminación, no es un hecho de la teoría, sino una reflexión de nuestra ignorancia. Aquí hay una cita de Spagna. Dice, la posición de la partícula nunca fue indeterminada, sino solamente que fue desconocida para el experimentador. Evidentemente, phi no es toda la historia. Alguna información adicional, conocida como variable escondida, es necesitada para proporcionar una descripción completa de la partícula. En resumen, el realista dice que la teoría está incompleta y que debe haber unas variables escondidas. Eso existe una teoría de variables escondidas para que me diga eso, ¿ok? O sea, que me permita desconocer toda la historia de dónde estaba la partícula. Vamos, ¿qué dice el ortodoxo? La posición del ortodoxo. La partícula nunca estuvo realmente en ningún lado, algo así. Fue el hecho de medir que forzó a la partícula a tomar una posición. ¿Cómo y por qué esta decidió el punto C? Nosotros, o sea, no, una pregunta que nos hacemos. Jordan dijo esto, la observación no solo perturba lo que es medido, ella lo produce. O sea, nosotros compelemos a la partícula a asumir una posición definida. Esta visión, también llamada interpretación de Copenhague, es asociada con Bohr y sus seguidores. Entre los físicos ha sido con amplia más aceptación. Note, sin embargo, que si esto es correcto, hay algo muy peculiar acerca del hecho de medir. Algo que por la mitad de un siglo ha tenido mucho debate y pocos resultados. Tenemos la posición agnóstica. La agnóstica se rehúsa a responder. No es tan... esto no suena tan tonto, o sea, como que alguien, bueno, no responde. Después de todo, ¿qué sentido puede haber si hacer aseveraciones acerca del estatus de una partícula antes de la medida, cuando la única manera de conocer si ella estuvo ahí era precisamente hacer el experimento? En ese caso, lo que tú obtienes ya no es lo que tenía antes, lo que antes de la medida. Bien, no, a ver. O sea, él rehúsa a responder, dice, pero no es tan tonto lo que preguntarse esto. Voy a repetirlo, ¿no? Por la traducción. Después de todo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido puede hacer aseveraciones acerca del estatus de una partícula antes de la medida? Cuando la única manera de conocer si ella estaba allí es precisamente hacer el experimento. En ese caso, ya no importa, o sea, qué es lo que hay antes de la medida. Entonces, esto es, como dice aquí, metafísica en el sentido peyorativo de la palabra. Preocuparse por algo que no puede por su naturaleza ser probado. Pauli dijo, uno
no debería romperse el cerebro acerca de problemas si uno no puede conocer alguna cosa acerca, eh, a ver, existe, ahí me quedé con el inglés, pero uno no debería romperse la cabeza acerca de problemas si algo que uno no puede saber acerca de su existencia misma. Entonces, bueno, aquí entonces acerca de la pregunta de cuántos ángeles son capaces de sentarse en algo. Por décadas, ok, esta fue una posición de retroceso de muchos físicos. Ellos intentaban responder la pregunta 2, venderte la respuesta 2, pero si tú eras persistente, ellos se cambiaban la 3 y terminaban la conversación. Bien, resulta que hasta recientemente las tres posiciones, realística, ortodoxa y agnóstica, tuvieron sus partidarios. Pero en 1964 John Bell sorprendió a la comunidad física mostrando que tiene una diferencia observable si la partícula tenía una posición precisa previa a la medida. Entonces, el descubrimiento de Bell efectivamente elimina la posición agnóstica y hace esto, o sea, se reduce a un hecho experimental si la 1 o la segunda es correcta. Aquí está, nosotros retornamos a la en el libro, cuando tú estés en una mejor posición de apreciar el teorema de Bell. Por ahora, digamos, es suficiente decir que el experimento han confirmado decisivamente la interpretación ortodoxa. Una partícula no simplemente tiene una posición eh, una posición precisa previa a la mía. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Entonces, nosotros al final del capítulo vamos vamos a regresar a discutir un poco más de esto, pero ya una vez que hemos manejado la mecánica cuántica. Bien, no va a seguir leyendo aquí. Ahora vamos a ver. Pero ¿qué si yo hago una segunda medida? Inmediatamente es la primera. Cuando recuerda que estamos hablando que ya estaba en C. Yo podría obtener de nuevo C. O el acto de medir, o sea, el acto de medir, tomó, digamos, o el acto de medir tomó un número completamente diferente cada vez que se hace. Sobre la pregunta sobre esta pregunta todo está en concordancia. Una medida repetida sobre la misma partícula debe retornar el mismo valor. De hecho, podría pensarse probar que la partícula estuvo realmente en C en el primer caso y debería no ser confirmado y podría no ser confirmado por una repetición inmediata de la medida. Ok, ¿cómo hace la interpretación estadística ortodoxa para tomar en cuenta el hecho que la segunda medida está dar, digamos, el valor de C? Evidentemente, la primera medida radicalmente altera la función, así que esta ahora es un punto, ¿sí? En el C, como en la figura 3, un pico. ¿Ok? Claro, si en este momento la medí, ya sé que toda la probabilidad va a estar concentrada en ese punto. ¿Ok? Pero en ese instante de tiempo también. Entonces, digamos que la función de onda colapsa. O la medida hace que la función de onda colapse en un punto, en el punto C. Tan pronto una vez de nuevo, digamos, después entonces otra vez empieza la ecuación. Digamos que eso sería, si la dejo de medir, la mido, la vuelvo a medir, pero instantáneamente entonces va a ser la función de onda empieza otra vez digamos, a cambiar y entonces pues va a evolucionar nuevamente y no siempre se va a mantener allí, ¿entiendes? Entonces, digamos, en ese momento colapsa, pero después ya va a evolucionar otra vez y se pierde otra vez la información. ¿Okay? O sea, a ver, ahora vamos con la parte de la probabilidad. Ok, debido a la interpretación estadística, la probabilidad juega un rol central en mecánica cuántica. Digamos, vamos a hacer una pequeña discusión sobre probabilidad para entender con más detalle, después, o sea, para hacer un análisis, una analogía más intuitiva, cuando estemos resolviendo ya calculando objetos, cantidades, ¿ok? Eso es lo que quiero hacer aquí, hablar cuando se habla de probabilidad. Bueno, imagínense que tienen un salón con 14 personas cuyas edades están entre
son las siguientes: una con 14, una con 15, 3 con 16, 2 con 22, 2 con 24 y 5 personas con 25. Bueno, ok, veamos lo siguiente que dice aquí. Si nosotros tenemos que n sub j, o sea, hacemos que n sub j represente el número de personas con edad j, entonces tenemos este diagrama así, ¿no ven? Muy sencillo. Recuerda, estamos hablando de probabilidad porque la función de onda es probabilidad. Entonces, vamos a ver cómo se entiende ese asunto, ¿ok? Veamos. Es un pequeño recuento, ¿ok? De probabilidad. N14 es 1, N15 es 1, N16 es 3. Y así, digamos que este es el histograma, ¿ok? Por ejemplo, N17 es 0. N17 es 0, N17 es 0 porque no hay nadie con 17. N18 también es 0. Y entonces el número total de personas en el salón es así. La sumatoria de J infinito de N sub J. Ok. Muy bien. Por supuesto, N vale 14. La figura es un histograma. Entonces, vamos a hacer preguntas. Como está aquí. Si tú seleccionas un individuo de forma aleatoria de este grupo, ¿qué probabilidad de que esa persona tenga de una edad de 15? Respuesta. Entonces, ¿cuántos hay de 15? De 15 hay 1. Pues 1 en 14. ¿Ok? ¿Listo? 1 en 14. Entonces vamos a decir que la probabilidad es peso J. Entonces la probabilidad de obtener J, entonces P de 14 es 1 sobre 14. Vamos a definir esta función. ¿Cuánto de que tengan 15? P de 15, 1 sobre 14. P de 16, 3 sobre 14, porque hay 3. En general, la probabilidad de obtener una de J es N sub J entre N, que es el número de personas con edad J entre 9 total. Ok, note que la probabilidad de obtener 14 o 15 es la suma de los casos individuales, por supuesto. La suma de las dos probabilidades, ok. En particular, la suma de todas las probabilidades es 1. Entonces, la suma total de peso J es 1. Ok, ¿eso se entiende? Pregunta 2. ¿Cuál es la edad más probable? Respuesta, 5. Obviamente, 5 personas comparten esta edad. Claro, la probabilidad es mayor. A ver, sí, 5 entre 25 sería aquí. Ok. 5 entre 25. Mientras que algunos tienen... Ok, en general, la J más probable es la J para la cual peso J es máximo. Ok. La tercera pregunta. ¿Cuál es la edad media? Respuesta 23. 7 personas son más jóvenes que 23 y 7 más viejas. Ok. Esta es la edad media. Aquí en el histograma lo podemos ver como la mitad. Aquí hay 7 personas para acá y 7 personas para acá. En este punto sería la edad media. Entonces, en general, la media es el valor de J tal que la probabilidad de obtener un resultado mayor es la probabilidad de obtener un resultado más pequeño. Bien, pregunta 4. ¿Cuál es la edad promedio? Respuesta. En la edad promedio, entonces la sacamos así: 14 por el número que tiene 14. ¿Cuántas veces hay 14? 15 por el. ¿Cuántos tienen 15? Aquí ve, 3 tienen 16, sería 3 por 16. 2 tienen 22, así sucesivamente entre 14. Esta es la edad media. Esta es la edad media. ¿Sería cuánto? 22. En general, el valor promedio, no medio, bueno, pasa que este es el valor promedio, vamos a ver el valor promedio porque es mediana en el resultado de arriba, el cual nosotros escribiremos como promedio de J. Así vamos a escribir el valor promedio, está dado por esto. ¿Ves? ¿Qué se hizo aquí arriba? J por N sub J, entre N en total. Pero como el N no depende de J, pueden traer la sumatoria y N sub J entre J es P sub J. Note que no hay nadie, a ver, que no, no hay nadie que con una edad promedio no necesita que nadie tenga una edad, o sea, la edad mediana, la mediana de la edad, o la edad promedio, no tiene que pertenecer a ningún individuo, no necesariamente. En este ejemplo,
nadie tiene 21 ni 23, eso es lo que estaba diciendo. En mecánica cuántica, el promedio es usualmente la cantidad de interés. Aquí es donde viene el detalle. En ese contexto, nosotros vamos a llamar el valor de expectación. Aquí lo que me está diciendo es que es como un término como errado, debido a que se confunde con lo que usted, con el resultado que es más, de un resultado más probable de un experimento. O sea, bueno, no necesariamente. Entonces, ya que esto sugiere que este resultado es el que tú podrías tener más probabilidad de obtener en una sola medida. Bien, pero no es así, ¿ok? No necesariamente es así. Ok. 5. ¿Cuál es el promedio de los cuadrados de las edades? Respuesta. Tú podrías responder 14 igual a 196, ¿ok? Con probabilidad 1,14, o 15 con probabilidad 1,14, así. El promedio entonces es así. El promedio de obtener los cuadrados sería así. Calcular j cuadrado por peso j. ¿Ok? Ese es el promedio de los cuadrados de la edad. Claro, miren. Aquí tengo el promedio. ¿En el promedio qué hago? De las edades. La edad por el promedio de obtener esa edad. Y si es el cuadrado, sería el cuadrado j por el promedio. Y en general, si quiero el promedio de la función, voy a dejar pasar una función de su j, sería f sub j por el promedio de obtener f. Es el promedio de la probabilidad de j. Entonces, la ecuación 1, 6, 1, 7 y 8 son casos especiales de esta fórmula. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos la opción de el promedio de j al cuadrado no es igual, no es ordinariamente igual al cuadrado de los promedios. ¿Okay? Por ejemplo, si tienes un seno que contiene dos bebés de edad 1 y 3, entonces el promedio la edad promedio cuadrática sería 5, pero el promedio del cuadrado es 4. O sea, lo que está diciendo es que el promedio de los cuadrados no es igual al cuadrado del promedio. ¿Okay? Ok, sigamos acá. Ok, ahora hay una diferencia entre los dos histogramas. En la figura 1.15, veamos, vamos a ver. En esta figura hay dos histogramas con las mismas medianas y con el mismo promedio y los mismos valores más probables, pero con diferentes desviaciones estándar. Ese es el detalle. ¿Ven? O sea, digamos, si yo tengo dos histogramas iguales, ¿cómo diferencia uno entre otros si tienen todas las mismas características? Bien, veamos lo siguiente. El primero, como dice aquí, el primero es más, ¿no?, un pico acá, y el segundo es más plano. ¿Okay? Nosotros necesitamos una medida numérica de la cantidad de como de esparcimiento, spread en la distribución con respecto al promedio. La manera más obvia de hacer esto podría ser encontrar cuán lejos de cada individuo se desvía de su promedio. Okay. El promedio es así. La desviación del promedio sería la diferencia entre cada valor menos su promedio sería, vamos a llamarlo delta J. Y calculemos el promedio de delta J. El problema es, por supuesto, ir y que tú obtengas 0, ya que por naturaleza el promedio de delta J es frecuentemente positivo y negativo. Vamos a calcular el promedio de delta J. El promedio de delta J sería, recuerda como hicimos hace rato, la cantidad por el promedio de la probabilidad de la cantidad. Entonces, si nosotros calculamos esto, J P sub J menos esto, obtenemos, esto sería J, esta probabilidad es 1, esto sería el promedio de J, o sea que se obtiene 0. Bien, nota que el promedio de J es constante, no cambia a medida que tú vas de miembro a miembro, ¿okay? El promedio, ¿okay?
Para eliminar este problema, entonces es mejor calcular el promedio cuadrado o el cuadrado del promedio. Por eso es que simplificamos hace rato cuadrado, que se llama la varianza. Que esta cantidad es conocida como la varianza de la distribución. Sigma en sí mismo, la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la desviación estándar, es llamada la desviación estándar. La última es una medida del, como les dije, digamos del spread del promedio de J, ¿ok? O sea, que están separados están los valores del promedio de J. Esto es ok, veamos lo siguiente, ¿cómo se calcula esto? El cuadrado, entonces calcula el promedio del cuadrado. La diferencia de J al cuadrado. Entonces hay que se cuenta de lo que estamos otra vez, es una función. Esto sería esto al cuadrado por el promedio de J. Pero esto es esto, por promedio de J, esto es una cantidad que desarrollo. Estos son constantes, estos números son constantes, ¿ok? Porque ya están calculados. Entonces, ¿qué se obtiene? Vamos a propiedad distributiva. Aquí esto me daría el promedio de J cuadrado. Esto me da el promedio de J por J, me queda así. Y esto me da 1, me queda esto. Entonces, esto sería al cuadrado, con esto da 1, y entonces la división estándar es esto. Observo que hace rato hablamos de que el promedio, una cosa es J cuadrado promedio, otra cosa es el promedio J cuadrado. ¿Ok? Entonces simplemente hay que calcular esas dos constantes, esos dos valores, y sustraerlas y se calcula la varianza o la división estándar. Ok, como esto es positivo, como esto es una cantidad definida positiva, J cuadrado no es en general igual a esto, pues ya lo hicimos. Ok, esto por supuesto, si esto es al cuadrado, esto es más igual que 0, por supuesto. Solamente pasa esto igual a 0 cuando estas dos cantidades son iguales. Ok, entonces bien, el punto es el siguiente, que hasta aquí recuerda que estamos hablando de probabilidad, pero estamos hablando de números, o sea, digamos, hemos tomado valores, ¿cómo se llama? Enteros, ¿ok? Pero resulta que todo esto, lo que está diciendo es que, bueno, ¿qué pasa si yo considero en una ciudad toda la gente que nació, que tiene 16 años, que nació, por ejemplo, si yo selecciono una persona aleatoria de la calle, la probabilidad de que la edad de ella es precisamente 16 años, 4 horas, 27 minutos y 33 segundos con 0, imagínate. Es la única respuesta sensible, digamos, o sea, si yo empiezo a hacer preguntas como eso, digamos que empiezo digamos, en vez de tener 13 años y 14 años, empiezo a preguntar quiénes tienen 13 años más un minuto, 13 años más 2 minutos. Entonces necesito ir conociendo la probabilidad con más detalle. Entonces es como decir, paso de un sistema continuo de edades, discreto, a un sistema continuo. En ese caso, todo el histograma se vuelve una función continua. Porque si yo empiezo a colectar, hago el histograma de cuántas personas tienen 16 años más 1, más un segundo, 16 años más 2 segundos, 16 años más 4 días, y tomo eso, y en una ciudad grande, entonces voy a tener muchas, voy a ir llenando seguramente esos espacios. Entonces se me va a volver, el histograma se va a volver una función continua. En ese caso, ya la probabilidad, lo que se obtengo, lo que yo obtengo es una densidad de probabilidad, ¿ves? Que sería rho de x, o sea, la densidad de probabilidad de obtener de que alguien tenga una edad determinada. Y la probabilidad de que alguien tenga una edad entre A y B, en las edades A y B, en un intervalo finito sería entonces la integral. Ya, observen, ya no tengo, la probabilidad sería esto, ya no sería, esto es una suma. Compare esto, vamos a ver si aquí aparece. O sea, ¿ves? La probabilidad ahora, antes tenía una sumatoria de J por P sub J. O mejor no, de N sub J
No, la suma de las probabilidades sería esto. Vamos a ver, vamos a recordar acá. Vamos a ver por acá. N sub j entre n. Pero si sumo, tengo que tener, es hacer sumar todas las probabilidades, ¿entiendes? Si, digamos, la probabilidad de obtener personas que tengan medida entre la edad A y la edad B, entonces tengo que sumar. Entonces paso de una sumatoria a una integral. ¿Ves? Otra cosa. Entonces, eso que le mostré arriba, que la sumatoria da 1, porque es la suma total de todas las probabilidades igual acá. Observen. Aquí la suma total de todas las probabilidades es 1. Entonces allá también. La suma de todas las probabilidades, que es la integral sería ¿cuánto? 0. ¿Ves? Aquí. Claro, empleamos las edades, ¿no? Porque no podría haber edades negativas, pero daría 1. El promedio. Vamos a hacer la analogía de una cantidad, era la cantidad por la densidad de probabilidad. El promedio de la función sería la función por la densidad de probabilidad. ¿Ven la analogía entre sumatorias e integrales? Y la desviación cuadrática también sería esto mismo, pero sería esta integral y otra vez esta integral al cuadrado. Ok, eso nos da, entonces esos son las... ¿Por qué? Como lo dijimos, digamos nosotros vamos a hablar de el promedio, ¿ok? De una medida, porque si no tenemos considerar que lo que podemos sacar es promedio de medidas. Podemos hacer muchas medidas y sacar el promedio de la medida, ¿ok? No habla de promedios. Entonces, que son las cantidades de interés. Normalización, ¿ok? Vamos otra vez. Si esta es la densidad de probabilidad, como esta que está acá mismo, que tiene que ser 1 porque es la suma de todas las probabilidades, ¿ves? Yo estoy reemplazando ya la ρ sub x de este ejemplo general por mi phi de xt valor absoluto al cuadrado. Y eso debe ser 1 porque si esta es mi densidad de probabilidad, la suma de todas las probabilidades debe ser 1. Y allí que la función de onda tenga que ser normalizada. La integral del infinito de valor absoluto al cuadrado es 1. O sea, son funciones cuya área total es 1. Además, no son cualquiera funciones. O no, mejor dicho, no. Son funciones que su cuadrado, que su función al cuadrado, el valor absoluto de su función al cuadrado da 1. Entonces estas f de x son imaginarias y son normalizables. Esa es la condición para que una función sea solución de la ecuación de Schrödinger. Porque miren, este proceso es llamado normalización de la función. Para algunas soluciones de a la ecuación de Schrödinger, el integral es infinito. En ese caso no hay factor multiplicativo que me dé 1. Lo mismo pasa a la solución trivial. Tales soluciones normalizables no pueden representar partículas y tienen que ser rechazadas. Entonces, digamos, los estados físicos, o digamos estados que corresponden a realidades físicas, son aquellos cuyas soluciones a la ecuación de Schrödinger son de cuadrado integral. Ok, eso me cambia todo. Cuando uno tenía mecánica clásica, uno dice, bueno, la función que me dé la posición en función del tiempo, no había tal cosa, no había tal restricción. Ahora no, ahora sí. Y eso implica, porque ahora tengo que tener que sean de cuadrado integral. Es otra matemática. Ok, pero aquí, espera un momento, supongo que yo funciono. Ok, aquí lo que voy a explicar es que una vez que tú normalices la función de onda, ella siempre permanece normalizada. Luego que yo normalice la función del tiempo t igual a 0, ¿cómo yo sé que esta permanecerá normalizada a medida que phi evoluciona? Bien, si esto es así, uno deriva, recuerden que esto es, uno deriva y esto entra dentro, una derivada parcial, es una forma de probarlo. Ok, entonces tengo que esta integral, ¿cuánto debe ser? Uso la ecuación de Schrödinger, la derivada de esto es la derivada de esto, como está acá, y esta es la del producto, pero este término es la ecuación de Schrödinger, la ecuación 1, se sustituye ahí,
y saco el complejo conjugado de la misma solución, calculo este término, calculo esto, o sea, esto se puede transformar en esto, ¿ok? Y hago la integral, ¿ok? ¿Cuánto debe ser esa integral? O sea, vamos a regresar para acá para que veamos. Aquí. Yo quiero para la pregunta es, si yo la normalizo en un tiempo t igual a 0, va a permanecer siempre normalizada. Ok. Si yo derivo con respecto al tiempo aquí, y aquí este lado debe ser ¿cuánto? 0. O sea, que la derivada de esta función, ¿cuánto debe ser? 0 para que permanezca normalizada. Bueno, pero aquí lo están haciendo. Aquí esto es lo que queremos hacer. Queremos entonces derivar este término, pero lo derivamos de esta forma. Esto es la derivada de una función al cuadrado, que del módulo de phi cuadrado, que es phi histérico phi. Hago esto, sustituyo los valores de la ecuación aquí y aquí. Ok, esto lo dejo acá, esto se convierte así y hago la integral. O sea que la integral de esto es, voy a ponerme con el ratón, es la integral de esta parte. Entonces la integral de la derivada es la función. He hablado entre menos infinito y más infinito. Pero si phi de x debe ir a 0 a medida que x se vaya más infinito. De otra forma, la función de onda no sería normalizable. Entonces, como estas funciones deben ir a 0, o sea, deben tender a 0 para más menos infinito, esto daría ¿cuánto? 0. Y la derivada de 0 es 1, de 1 es 0. Entonces, por tanto, ya queda siempre normalizado, como siempre, para siempre. Bien, entonces sería, esto también me dice que las funciones son acotadas, ¿ok? Son de cuadro integral y de soporte acotado, o sea, tienden a 0 más y menos infinito. Ok, si ellos tienden a 0, eso es muy importante porque muchas veces es nuestra condición física para resolver ecuaciones diferenciales es que la función de onda no crezca, sino que sea acotada. Eso lo vamos a ver cuando resolvamos el oscilador armónico, porque me da unas series, la solución me da unas series, pero yo necesito que la serie se termine para que la función sea acotada. Y entonces viene de acá. Se van autovalores. Bien, aquí hay más problemas que no estamos tocando. Y vamos a hablar del momento. Ok, veamos momento. Para una partícula en estado phi, el valor de expectación de x es este. Eso ya lo vimos. Ok, eso es verdad. Ya lo vimos. Ajá, aquí vamos a calcular la derivada del promedio. ¿Cómo varía ese promedio en el tiempo? Es como dijimos ahorita, esta x no depende del tiempo. La función la que depende del tiempo entra y deriva total, aplicamos lo mismo que hace rato, dice cuenta, es el mismo procedimiento, lo que ya está demostrado ahí. Esta derivada se transforma en la posición de esta. E integramos por partes, como son de soporte tienden a 0, se anula, y esto me da esto. Bien, nosotros hacemos digamos que esto se puede, ok, aquí tenemos esto, vamos a dejarlo así, realizando otra integración por partes. En el segundo término, claro, nos va a dar otra vez este y se nos va el 2 de acá abajo, ¿ok? Así que nos daría esto. Veamos esto. ¿Qué tenemos con este resultado? Lo que está preguntando así. Esto que nosotros estamos hablando acerca de la velocidad del valor de expectación de x, la cual no es la misma que la velocidad de la partícula. Nada que hemos visto hasta ahorita nos permite calcular la velocidad de la partícula. Y no es claro qué significa velocidad en mecánica cuántica. Recuerda que estamos hablando de una onda. Si la partícula no tiene una posición determinada previo a la medida, ni esta tiene una velocidad, tampoco tiene una velocidad definida. Todo lo que podríamos razonablemente preguntarnos para esta probabilidad es, responder que la probabilidad de tener un valor particular. Un problema del capítulo es cómo construir la densidad de probabilidad para la velocidad. ¿Okay? Vamos a seguir acá. Para nuestro presente propósito será suficiente postular que el valor de expectación de la velocidad es igual a la derivada temporal del valor de expectación de la posición, que es una postulado, ¿ok? Vamos a postularlo. Si esto se hace, si esto es
definimos esto, multiplico por m y obtengo ¿qué? El momento. Así que el momento, el promedio del momento, el valor de expectación del momento, es esta expresión que está aquí. ¿Ya ven? Vámonos para acá. Déjenme escribir la expresión x y p de un modo... o sea, lo que va a ser una analogía para que vaya viendo la forma de cómo se calculan las cosas. Mira, el valor promedio de x, recuerda que phi asterisco phi es el módulo al cuadrado, valor absoluto. Sería x phi, valor absoluto de phi al cuadrado. Pero si descomponemos el valor absoluto de phi cuadrado como phi asterisco phi, y lo escribimos de esta forma, ok, es lo que se obtiene. Y esto se puede escribir de esta forma. Entonces digamos que el operador x representa la posición y el operador esto, que es un operador, representa el momento. En mecánica cuántica, para calcular los valores de expectación, nosotros hacemos un sándwich apropiado de un operador apropiado entre phi asterisco phi. Eso lo vamos a ver muy bien adelante. Ok, solamente es para ir dándole cómo calculamos las cosas, porque ahorita en el segundo capítulo vamos a calcular cosas y tenemos que calcular el valor promedio, el promedio del momento, el promedio de la posición. Okay. Todo esto, de hecho, este hecho es... ok, vamos a ver qué me dice acá. Sigue la energía cinética y el momento angular. Pues todo se escribe en función de P y R. Entonces, la energía cinética está en función de P. R está en función de RP. Entonces, necesito conocer cómo se comporta RP. Entonces, en general, para calcular el valor de expectación de una cantidad, nosotros reemplazamos cada operador P, el operador P por esto. H barra entre I, derivada, y X por X. Entonces, una cantidad general que depende de QXP, vamos a calcular así el promedio. ¿Ok? Igualmente para la energía cinética sería P cuadrado. Okay. El principio de incertidumbre. Bueno, esto se va a discutir más adelante, mucho mejor. Vamos a ver un momento que es lo que nos está diciendo. Imagínate que tú... Ok, a ver. Bueno, aquí está explicado un poco. O sea, imagínate que tú sostienes en un extremo una cuerda larga y tú generas unas ondas. Digamos, las mueves, digamos, moviendo la mano, como en la figura 1.6. Ok, digamos, sacudiendo la cuerda, es lo que está diciendo ahí. Bueno, intento ser un traductor, solamente estoy explicando lo que voy a entender. Entonces, alguien te va a preguntar precisamente dónde está la onda. Y podrías pensar que la onda no tiene ninguna posición precisa. Esta se esparce a través de los 50 pies. Por otro lado, si él te pregunta cuál es la longitud de la onda, tú podrías dar una respuesta razonable. Parece que sea de 6 pies. Por contraste, si tú das lo contrario, si tú le das a la cuerda un pulso, digamos, así, digamos, generas un solo pulso, entonces tú puedes obtener un pulso bien concentrado, así como una bombita viajando en línea recta. Esta vez la primera pregunta, ¿dónde está precisamente la onda? Es una respuesta sensible. Y la segunda, ¿cuál es la longitud? Ya no es tan fácil decirla. ¿Ok? Entonces, tú como puedes... entonces veamos lo siguiente. Por ejemplo, eso es lo que quiere decir. Entonces hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre en la cuestión, ¿no? Esto se explica por medio del principio de incertidumbre de Schrödinger, de Heisenberg. Y más adelante se va a definir esta cantidad, ¿ok? O sea, hay incertidumbre en la posición y el momento. Ok, si aumentas la precisión, lo que está diciendo, si aumentas la precisión, por ejemplo,
en la posición, pierdes la precisión en el momento. En el momento, sí. Ok. Veamos en su longitud, pues. Ok. Ok, con esto terminamos, pero más adelante lo vamos a explicar mejor a los de otros. Con esto terminamos el capítulo 1 de Schrödinger. Espero sus comentarios, que a alguien les sirva, constructivos por supuesto. El video se podría repetir si hay alguna inconsistencia. Ok, no tengo problema, pero la cuestión es ir mejorando es mi primera clase de mecánica cuántica, mi segundo video, entonces espero que les haya servido. ¿Ok?